La tripulación niega a un veterano el acceso al avión sin saber que el propietario encubierto estaba observando. Harold Bennett se arrastró hacia la puerta de embarque, su bastón golpeando suavemente el piso pulido del aeropuerto. Su chaqueta militar descolorida colgaba suelta en su delgado cuerpo, los parches desgastados por años de uso y recuerdos debajo de su gorra mechones blancos de cabello enmarcaban su rostro arrugado y sus ojos, aunque cansados, tenían un destello de orgullo tranquilo. No era gran cosa para él volar a Seattle, el viaje era para una ceremonia en honor a su antigua unidad militar. A Harold no le gustó el alboroto, pero pensó que era importante presentarse. Después de todo, no muchos de sus camaradas todavía estaban allí para atender a la gente de la puerta. Una mujer joven con una etiqueta con el nombre que decía Samantha miró a Harold cuando le entregó su tarjeta de embarque. Su sonrisa vaciló por un momento antes de volver a pegarla en señor, dijo su voz educada pero firme. Este boleto no es válido para este vuelo. Harold frunció el ceño. Eso no puede ser correcto, lo compré hace un mes. C-22. A los ojos de Samantha brillaron con impaciencia. Volvió a escanear el pase y luego negó con la cabeza. Lo siento, pero ya hemos asignado ese asiento a otro pasajero. Tendrá que esperar aquí mientras solucionamos esto. Harold suspiró. Había volado muchas veces antes y este tipo de cosas sucedían. Está bien, dijo, haciéndose a un lado mientras la gente pasaba a su lado hacia el puente de embarque. Detrás de Harold, un hombre de unos 30 años se apoyó en un pilar cercano observando la interacción. Vestido con una sudadera con capucha negra y vaqueros, Andrew Taylor no parecía gran cosa. Solo otro pasajero esperando su vuelo, pero Andrew no era solo otro viajero. Era el dueño de Taylor Aviación, la aerolínea que Harold intentaba abordar. Andrew a menudo volaba bajo el radar, mezclándose con su pasajero para observar cómo lo trataba su personal. Los ojos penetrantes de Andrew se entrecerraron mientras observaba a Samantha intercambiar algunas palabras tranquilas con el compañero de trabajo que atrapó. Fragmentos de la conversación. Parece que hay overbooking. Probablemente causará una escena. No debería dejarlo subir, será más fácil. Andrew apretó la mandíbula. No era de los que sacar conclusiones precipitadas, pero algo en la forma en que hablaban no le sentaba bien. Su atención volvió a Harold, que permaneció pacientemente a un lado. Su bastón temblaba ligeramente bajo el peso de su agarre. Los minutos se convirtieron en 10, luego 15. Otros pasajeros abordaron. Algunos lanzaron miradas comprensivas a Harold, mientras que otros apenas lo notaron. Samantha le devolvió la expresión con una neutra cuidadosa. Lo siento, señor Bennett, pero parece que no hay asiento para usted en este vuelo, dijo. Harold parpadeó. ¿Qué quiere decir con que no hay asiento? Pagué mi billete. Tengo que ir a algún lugar. Lo entiendo, señor, pero el vuelo está sobrevendido y no podemos acomodarlo. Las orejas de Andrew se animaron. Se acercó fingiendo revisar su teléfono mientras se relajaba. El tono de Samantha había cambiado. Ya no era cortés, sino despectivo, como si quisiera que Harold se diera por vencido y se fuera. Harold enderezó su postura. Su voz, firme pero firme. No pido un trato especial. Solo quiero el asiento que pagué. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Samantha. Señor, no hagamos esto difícil. Seguro podemos volver a reservarte un vuelo mañana. Harold abrió la boca para responder pero se detuvo cuando notó que un niño pequeño tiraba de la manga de su madre cerca. El niño señaló la chaqueta de Harold y susurró algo sobre los metales prendidos en ella. La madre le dio a Harold una sonrisa tensa antes de apresurar a su hijo visiblemente incómodo. Andrew no pudo soportarlo más, dio un paso adelante, su voz tranquila pero autoritaria. Disculpe, dijo, ¿cuál parece ser el problema aquí? Samantha pareció sobresaltada, su máscara profesional se deslizó por una fracción de segundo. Oh, no hay problema, solo estamos ayudando a este pasajero, ayudándolo, negándole su asiento. Andrew preguntó levantando una ceja. Harold miró a Andrew sorprendido por la intervención del extraño. Está bien, hijo, lo averiguaré. Andrew ignoró el intento de Harold de restarle importancia a la situación. Tiene un boleto válido, ¿no? Samantha dudó. Sí, pero entonces debería poder abordar. El tono de Andrew endurecido. El exceso de reservas es un error de la aerolínea, no suyo. Samantha se sonrojó. Veré qué puedo hacer, dijo rápidamente, dándose la vuelta para hablar con otro empleado. Andrew se giró hacia Harold ofreciendo una pequeña sonrisa. Soy Andrew. ¿Te importa si me quedo para asegurarme de que no te den largas?
Harold rió suavemente como quieras apreciarlo mientras los minutos pasaban. Andrew entabló una conversación casual con Harold, se enteró de que Harold había servido en el ejército durante la Guerra de Corea y que viajaba para reunirse con un número cada vez menor de su unidad para una ceremonia de premios. Harold habló humildemente pasando por alto los detalles de su servicio. Pero Andrew pudo sentir la profundidad de sus experiencias. Finalmente Samantha le devolvió la expresión agria. Hemos logrado encontrar un asiento para usted, señor. Pero no es económico. Está en la última fila junto al baño. Los hombros de Harold se hundieron ligeramente, pero asintió con la cabeza. Eso servirá. Andrew, sin embargo, no estaba satisfecho. Eso es inaceptable. Pagó por un asiento específico. La sonrisa forzada de Samantha regresó. Es lo mejor que podemos hacer. La mirada de Andrew se agudizó. Quería revelar quién era para llamar la atención sobre el comportamiento de Samantha en ese mismo momento, pero algo lo detuvo. Había más en esta situación que no podía sentirlo y quería ver cómo se desarrollaba mientras Harold se dirigía al avión. Andrew lo siguió con la mente acelerada. Había algo en Harold que lo molestaba, un sentimiento que no podía ubicar. No fue hasta que Harold tropezó ligeramente dejando caer su pequeña bolsa de lona que Andrew lo vio. Un destello de metal derramado de la bolsa, un metal pulido, pero claramente el corazón del viejo. Andrew dio un vuelco cuando se agachó para ayudar a Harold. Cuando recogió el metal se quedó sin aliento. La inscripción en él era inconfundible. Había visto ese metal antes en la repisa de la chimenea de su difunto abuelo, que a menudo había contado historias de su tiempo en la guerra. Las manos de Andrew temblaron cuando le devolvió el metal a Harold. Su mente se arremolinaba con preguntas. ¿Podría ser posible? ¿Podría este hombre, este veterano silencioso, ser el mismo Harold Bennett del que su abuelo había hablado tan alto? Andrew aún no lo sabía, pero estaba decidido a averiguarlo. Andrew siguió a Harold por el pasillo con los pensamientos acelerados. Su abuelo Richard Taylor había hablado a menudo de su tiempo en Corea, compartiendo historias de coraje, camaradería y los hombres que lo habían moldeado. Un nombre surgió más que la mayoría. Harold Bennett había descrito a Harold como un hombre de integridad inquebrantable, un soldado que había salvado vidas y hecho sacrificios más allá de lo que la mayoría podía comprender. Y ahora aquí estaba el mayor amigo y siendo tratado como una molestia por el personal de su aerolínea. Harold tomó asiento en la última fila, apretada cerca del baño, el leve zumbido de los motores enmascarando los pasos de Andrew. Cuando se detuvo unas filas más adelante, fingió revisar su teléfono. Sus pensamientos aún en el metal era idéntico al que su abuelo usó para mostrarle la cruz de servicio distinguido. Pocos hombres ganaban tal honor y aún menos lo usaban con tanta humildad como Harold. Andrew tenía que saber más. Los auxiliares de vuelo comenzaron sus controles previos al vuelo y la voz de Samantha flotó por el intercomunicador instruyendo a los pasajeros a prepararse para el despegue. Andrew decidió esperar. No iba a dejar pasar el momento, pero tampoco quería abrumar a Harold. Por ahora observaría y reconstruiría las cosas mientras el avión se nivelaba a la altitud de crucero. El leve sonido de toses y murmullos llenaron la cabina. Harold se reclinó en su asiento. Con los ojos cerrados, su mano descansaba sobre la bolsa de lona a sus pies. Andrew respiró hondo, se puso de pie y casualmente se dirigió hacia atrás. Fingió estirarse cerca del baño antes de inclinarse hacia Harold. ¿Te importa si me siento aquí un rato? Andrew preguntó señalando el asiento vacío a su lado. Harold abrió los ojos entrecerrándolos ligeramente antes de asentir. Seguro, joven, siempre, y cuando no te importe el olor aquí atrás, bromeó señalando el baño cercano. Andrew se rió entre dientes. Mientras el sábado he tenido peores, dijo después de un segundo. Agregó, ese es un metal impresionante que tienes ahí, distínguela. Cruz de servicio, correcto. Los ojos de Harold parpadearon con sorpresa. Asintió, sus dedos rozando instintivamente el metal a través de la tela de su bolsa. No muchos reconocieron que en estos días mi abuelo tenía uno, dijo Andrew manteniendo su tono conversacional. Solía contarme historias sobre los hombres con los que sirvió. Dijo que eran los verdaderos héroes. Harold esbozó una suave sonrisa cómplice. Tu abuelo debe haber sido uno de ellos entonces. Andrew hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Habló mucho sobre alguien llamado Harold Bennett. Dijo que no estaría vivo si no fuera por la expresión del anciano. Cambió, su sonrisa se desvaneció reemplazada por algo más profundo, una mezcla de orgullo y tristeza. Richard Taylor. Harold murmuró, lo recuerdo bien, soldado, un buen hombre. Andrew, que el pecho se apretó. Ese era mi abuelo. Harold se giró para mirar a Andrew de lleno. Su mirada se agudizó a pesar de su edad. Eres el nieto de Richard. Andrew asintió sintiendo una oleada de emoción que no esperaba. Solía contarme sobre la vez que le salvaste la vida. Dijo que te debía todo. Los labios de Harold se
Presionaron en una delgada línea y bajó la mirada a sus manos. Tu abuelo fue más valiente de lo que se daba crédito, mantuvo nuestra unidad unida. Cuando todo se vino abajo perdimos muchos buenos hombres ahí fuera. Andrew no respondió de inmediato, dejando que el peso de las palabras de Harold se asentara. Después de un momento preguntó: ¿por qué nunca me dijo lo que hiciste, Harold? Se rió entre dientes, aunque no había humor en eso. Los hombres como tu abuelo no se detenían en el pasado, no querían que sus familias llevaran la carga. Además de lo que yo hice era solo parte del trabajo. Andrew negó con la cabeza. No todos lo habrían hecho. Harold se encogió de hombros. Tal vez, pero no es algo en lo que me guste pensar. Su conversación fue interrumpida por Samantha, quien se acercó con una sonrisa tensa. Señor, necesito que regrese a su asiento, le dijo a Andrew, su tono cortante. Andrew sostuvo su mirada de manera uniforme. Estoy bien aquí, gracias. La mandíbula de Samantha se tensó. Es contra la política bloquear el pasillo cerca de los baños durante demasiado tiempo. Andrew levantó una ceja. Estoy sentado en un asiento vacío. No estoy bloqueando nada. Harold se aclaró la garganta. Está bien, hijo, no causes problemas por mí. Andrew se tragó una réplica y se puso de pie. Volveré, le dijo en voz baja a Harold antes de darle a Samantha una mirada mientras regresaba a su asiento en su fila. La mente de Andrew corría. Había escuchado suficiente para confirmar lo que sospechaba. Este hombre era el mismo Harold Bennett que su abuelo había venerado. Pero había algo más debajo de la superficie, algo que Harold no estaba diciendo. Andrew podía sentirlo en las pausas y la forma en que Harold evitaba hablar. De sus propias acciones, el hombre llevaba una carga y Andrew estaba decidido a comprenderla. Sacó su teléfono y revisó sus correos electrónicos hasta que encontró lo que buscaba. Un mensaje de su gerente de operaciones sobre la nueva iniciativa de extensión de veteranos de la compañía. La ironía no se le escapó. Allí estaba uno de los mejores veteranos que había conocido y su propia aerolínea lo había tratado como un problema que debía ignorarse. Andrew se reclinó, un plan se formó en su mente. No solo iba a disculparse con Harold, iba a arreglar las cosas. Cuando el avión comenzó su descenso, Andrew regresó al asiento de Harold IGN ignorando las miradas de los auxiliares de vuelo, se agachó junto al anciano y habló en voz baja. Cuando aterrizamos, ¿puedo invitarte a una taza de café? Hay algo que quiero compartir contigo. Harold levantó una ceja, pero asintió. Está bien, hijo, supongo que tengo tiempo. Andrew sonrió, el alivio lo invadió. El resto de los pasajeros estaban demasiado ocupados preparándose para la llegada para notar el intercambio, pero Andrew sabía que esto era solo el comienzo. No entendía completamente por qué, pero sentía una profunda responsabilidad hacia este hombre, no solo por lo que Harold había hecho por su abuelo, sino por todo lo que representaba. Cuando el avión aterrizó y la cabina se llenó con el habitual frenesí de actividad, Andrew se quedó cerca de Harold, esperando en silencio que para cuando terminara el día, Harold Bennett recibiría el respeto que merecía. El aeropuerto era un hervidero de movimiento y ruido, pero Harold y Andrew encontraron un rincón tranquilo en el pequeño café cerca de la zona de recogida de equipaje. Harold se sentó lentamente, con su bastón apoyado en la mesa mientras Andrew pedía café. Cuando Andrew regresó, dejó una taza humeante frente a Harold y se sentó frente a él por un momento. Ninguno de los dos habló. Harold removió su café distraídamente, con la mirada fija en el líquido que se arremolinaba. Andrew se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. Quise decir lo que dije en el avión. Andrew empezó. Quiero saber más de tu historia. Mi abuelo hablaba de ti a menudo, pero nunca entendí realmente cuánto hiciste por él. Harold levantó la vista. Su expresión era ilegible. Tu abuelo era un buen hombre. No necesitaba armar un escándalo por mí. Andrew negó con la cabeza. Le salvaste la vida. ¿No? Harold suspiró, dejando la cuchara. Nos salvamos la vida el uno al otro ahí fuera. Así es como funciona la guerra. No pienses en ti mismo, piensa en el hombre a tu lado. Eso es lo que hicimos Richard y yo. Andrew frunció el ceño sintiendo la reticencia de Harold a ahondar en detalles. Pero hay más que eso, ¿no está ahí? Siempre hablaba de un día en particular, dijo que lo cambió todo. La mano de Harold tembló ligeramente cuando tomó su café, tomó un largo sorbo antes de responder, su voz más baja. Ahora hubo un día, si fue el peor día de mi vida. Andrew no presionó, dándole a Harold el espacio para decidir cuánto quería compartir. Después de una larga pausa de megafonía, Harold finalmente
Continuó. Era principios de 1951. Harold dijo sus ojos distantes. Estábamos en lo profundo de territorio enemigo, aislados de refuerzos. El frío era insoportable y la moral estaba baja. Nuestra unidad había sido encargada de mantener una posición crítica, pero era una misión imposible. Todos lo sabíamos. Andrew escuchó atentamente, su café intacto. Richard y yo éramos parte de un pequeño escuadrón enviado a explorar por delante. Nos tropezamos con una emboscada a fuego de todas direcciones. La mitad de nuestro escuadrón no pudo hacerlo en los primeros minutos. El resto de nosotros me apresuré a buscar refugio, pero era un caos. Richard recibió un golpe en la pierna y estábamos inmovilizados. Harold hizo una pausa, apretando más su agarre en su taza de café. Tenía una opción: dejarlo atrás e intentar escapar, o arriesgar mi cuello para sacarlo. No lo pensé, solo actué. Lo agarré y lo arrastré a través del fuego enemigo. Un paso a la vez, por algún milagro, logramos regresar a la unidad. Andrew sintió una opresión en el pecho al imaginar la escena. Y así es como te ganaste la cruz por servicio distinguido. Harold negó con la cabeza. No, eso vino después. Salvar a Richard fue solo el comienzo. La verdadera pelea llegó cuando el enemigo lanzó un asalto total. Nos superaban en número 10-1. Tomé el mando cuando nuestro teniente perdió la vida. Mantuvimos la línea durante horas, el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Por eso me dieron la medalla, no por salvar a Richard, sino por sostener esa colina. La garganta de Andrew se apretó. Haces que parezca que no fue nada, pero no lo fue. Salvaste vidas, incluido mi abuelo. La mirada de Harold se endureció. Hice lo que tenía que hacer, pero la verdad es que he cargado el peso de ese día. Desde que los hombres que perdimos las cosas que vimos, las medallas no borran nada de eso. Andrew se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de Harold se asimilaran. Creo que mi abuelo entendió que dijo finalmente. Siempre dijo que los hombres más valientes son los que llevan las cargas más pesadas. Harold esbozó una leve sonrisa. Richard siempre tuvo un don con las palabras. Andrew dudó antes de volver a hablar. Hay algo que necesito decirte. No era solo un pasajero en ese vuelo, soy dueño de Taylor Aviación. Los ojos de Harold se abrieron un poco, pero no dijo nada, esperando que Andrew continuara. Comencé la aerolínea para honrar la memoria de mi abuelo. Él me enseñó sobre la integridad, sobre tratar a las personas como merecen ser tratadas. Y hoy Andrew se fue apagando. La vergüenza se apoderó de su voz. Hoy te fallé, mi personal. Te falló. Harold agitó una mano con desdén. Hijo, no necesitas disculparte por ellos, no fue tu culpa. Andrew se inclinó hacia adelante, su voz firme. No necesito disculparme, la forma en que te trataron fue inaceptable. Te mereces algo mejor y me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder, ni a ti ni a nadie más. Harold estudió a Andrew por un largo momento, luego asintió. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. La conversación cambió después de ese relámpago. Mientras Harold compartía más historias de su tiempo con Richard, Andrew se empapó de cada palabra, maravillándose de la profundidad del vínculo que los dos hombres habían compartido nuestro pasado, y lo notó. Y cuando Harold finalmente miró el reloj, frunció el ceño. Te he retenido lo suficiente, dijo Harold, levantándose lentamente con la ayuda de su bastón. No me has retenido en absoluto, dijo Andrew de pie también, pero hay una cosa más que quiero hacer. ¿Qué es eso? Andrew sonrió. Espera aquí. Unos minutos después Andrew regresó con un sastre representante de aviación a cuestas. La mujer le entregó a Harold un sobre cuidadosamente doblado, y Andrew puso su mano sobre el hombro de Harold. Ese es un pase de por vida para vuelos ilimitados, Andrew dijo. Primera clase cada vez, es lo mínimo que puedo hacer. Los ojos de Harold se abrieron y por un momento pareció quedarse sin palabras. Luego se rió entre dientes suavemente. No tienes que hacer eso, hijo, lo sé, dijo Andrew. Pero quiero considerarlo una pequeña forma de pagar lo que hiciste por mi abuelo y por este país. Harold miró fijamente el sobre. Entonces Andrew se encontró con la mirada. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Andrew sonrió. Gracias, Harold, por todo. Mientras se estrechaban la mano, Andrew sintió una sensación de claridad que no había experimentado en años. No se trataba solo de honrar a Harold, se trataba de asegurar que cada veterano, cada pasajero, fuera tratado con el respeto que merecía, y estaba decidido a que sucediera. Harold y salió del café, su conversación persistiendo en la mente de Andrew. El peso de las historias de valentía, sacrificio y pérdida de Harold dejaron una impresión que no se desvanecería mientras caminaban por la terminal. Andrew no pudo evitar notar la forma en que la gente parecía pasar por alto a Harold por completo. Aquí estaba un hombre que había arriesgado su vida por su país, que llevaba las cicatrices de las batallas libradas por las
libertades que otros disfrutaban y, sin embargo, fue tratado como si fuera invisible. La mandíbula de Andrew se tensó al recordar la forma en que la tripulación de vuelo había despedido a Harold. Como lo habían hecho sentir pequeño. Harold, dijo Andrew mientras se acercaban a la salida, sé que probablemente no quieras quedarte en el pasado. Pero, ¿alguna vez has hablado de tus experiencias públicamente? Quiero decir, Harold soltó una risita baja inclinándose ligeramente en su bastón. No mucho, hijo, la forma en que yo lo veo, la mayoría de la gente no quiere escuchar viejas historias de guerra, tienen sus propios problemas con los que lidiar. Andrew frunció el ceño. Creo que te equivocas en eso, tu historia importa, la gente necesita escucharla. Si entendieron los sacrificios que hicieron los veteranos, como tú te tratan a ti y a otros como tú con el respeto que mereces. Harold se encogió de hombros. Su expresión ilegible tal vez, pero el respeto no es algo que exiges, es algo que te ganas. Andrew dejó de caminar y se giró para mirar a Harold directamente. Te lo has ganado 100 veces, y no se trata solo de ti, se trata de cada veterano que alguna vez ha sido pasado por alto o irrespetado. Esta no es solo tu historia, es un recordatorio de lo que le debemos a las personas que han servido. Harold inclinó la cabeza estudiando a Andrew por un momento. ¿Hablas en serio sobre esto o no? Andrew asintió muy serio. Y me voy a asegurar de que esta aerolínea se convierta en un líder en honrar a los veteranos. Me has dado la inspiración para comenzar esa noche. Andrew se sentó en su oficina redactando una propuesta que cambió la forma en que su aerolínea trataba veteranos. Pensó en la humildad de Harold, su fuerza silenciosa y el dolor que cargó de su tiempo en la guerra. Esos recuerdos merecían más que solo reconocimiento, merecían acción. Para cuando Andrew terminó había esbozado un programa llamado la Iniciativa de Honor Flight. Comenzaría con pequeños cambios: embarque prioritario para veteranos, ascensos de cortesía a primera clase cuando estuvieran disponibles y reconocimiento personalizado para aquellos que se identificaran como militares. Pero Andrew quería ir más allá. Imaginó una asociación con organizaciones de veteranos ofreciendo vuelos con descuento para familias militares y organizando eventos que celebraran sus contribuciones. Lo más importante era que quería que se compartieran historias como la de los heraldos. Andrew planeó crear una plataforma donde los veteranos pudieran contar sus experiencias, conectando a los pasajeros con las personas reales detrás de los uniformes, y la gente entendía los sacrificios que hicieron los veteranos, y Andrew creía que inspiraría una cultura de respeto y gratitud. Una semana después, Andrew invitó a Harold de regreso al aeropuerto para una reunión especial. Harold parecía escéptico mientras entraba en la sala de conferencia, su bastón golpeando suavemente el suelo. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Harold mirando al grupo de personas sentadas en la mesa. Andrew sonrió. Harold, estos son mis empleados superiores, quería que se reunieran tú y escuchar tu historia. Harold se movió incómodo hábilmente. No estoy seguro de ser la persona adecuada para eso. Andrew puso una mano en el hombro de Harold. Tú eres, confía en mí. Harold dudó y luego asintió. Se sentó a la cabecera de la mesa, sus manos descansando sobre su bastón mientras comenzaba a hablar. Su voz era firme pero sin pulir, sus palabras simples pero poderosas. Habló sobre la camaradería de su unidad, los sacrificios que hicieron y los hombres que perdieron. Habló del orgullo que sentía por servicios en su país y la culpa que cargaba por aquellos que no regresaron a casa. Para cuando Harold terminó no había un ojo seco en la sala, incluso los ejecutivos más endurecidos estaban visiblemente conmovidos. Sus expresiones se suavizaron con un respeto recién descubierto. Después de la reunión, Andrew tomó a Harold a un lado. Hiciste un impacto hoy, dijo. Creo que estás empezando a ver cuánto importa tu historia. Harold sonrió levemente. Tal vez tengas razón, hijo. Se sintió bien hablar de ello, como si estuviera haciendo algo por los hombres que no regresaron. Tú eras, dijo Andrew, y esto es solo el comienzo. Andrew le entregó a Harold una carpeta que contenía los detalles de la Iniciativa Honor Flight. Mientras Harold leía los planos, sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad estás haciendo todo esto?, preguntó Harold con su voz teñida de incredulidad. Andrew asintió. Por ti, por lo que representas, quiero asegurarme de que ningún veterano se sienta como tú cuando te negaron tu asiento. Este programa es mi forma de honrarte a ti y a todos como tú. La mano de Harold tembló levemente mientras cerraba la carpeta. Gracias, Andrew, esto significa más de lo que puedo decir. Andrew sonrió. No tienes que decir nada, solo debes saber que tu historia hizo la diferencia. Una semana después de la reunión de Harold con Andrew, la aerolínea realizó un pequeño evento para celebrar el lanzamiento de la Iniciativa Honor Flight. El anuncio se mantuvo en secreto entre el personal, con solo unos pocos invitados a la reunión. Samantha recibió la invitación sin ningún contexto, asumiendo que era un entrenamiento de rutina o una actualización de políticas. Entró en la sala de conferencias escaneando las caras desconocidas. Su corazón se hundió cuando vio a Harold Bennett sentado a la cabecera de la sala, su bastón descansando junto a él. Los recuerdos de su
Interacción con él en la puerta de embarque. Regresaron la culpa asentándose en su pecho. Samantha rápidamente tomó asiento cerca de la parte de atrás con la esperanza de pasar desapercibido al frente de la sala. Estaba Andrew vestido casualmente pero irradiando autoridad. Samantha no lo reconoció como nada más que otro pasajero del vuelo. Pensó que probablemente era un organizador o tal vez alguien que representaba a un grupo de veteranos. Andrew comenzó con una cálida bienvenida. Su tono firme pero autoritario. Gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos aquí para honrar a alguien cuya historia ha inspirado un cambio real no solo en nuestra aerolínea sino en cómo nos acercamos a cada pasajero que cruza nuestras puertas. Samantha miró nerviosamente a Harold. Él no pareció notarla. Su expresión tranquila pero ilegible. La voz de Andrew atrajo su atención de nuevo. Antes de continuar me gustaría presentar a un invitado especial. Andrew dijo haciendo un gesto hacia Harold. Este es el señor Harold Bennett, un veterano de guerra condecorado y alguien que encarna los valores del coraje, la humildad y el servicio. Harold se puso de pie lentamente ofreciendo un pequeño asentimiento a la sala mientras un aplauso cortés ondulaba entre la multitud. Las mejillas de Samantha ardían mientras aplaudía vacilante. Su culpa crecía con cada segundo que pasaba mientras Harold comenzaba a compartir una breve historia sobre su servicio. De Samantha el estómago se le revolvió. Quería hundirse en su silla y desaparecer. No se había dado cuenta de quién era Harold ese día en la puerta. No le había importado lo suficiente como para preguntar ahora. Al escuchar sus tranquilas pero poderosas palabras, sintió el peso de sus acciones presionándola. Cuando Harold terminó de hablar, Andrew regresó al frente. Su voz adquirió un tono más agudo. La historia del señor Bennett destaca los sacrificios que tantos veteranos han hecho por este país. Pero también destaca algo más, lo fácil que es pasar por alto a las personas que han dado tanto, y eso es algo que nosotros, como aerolínea, no podemos permitir. La mirada de Andrew recorrió la habitación y aterrizó en Samantha. A veces nuestros errores provienen de no saber, a veces provienen de suposiciones y a veces provienen de olvidar la responsabilidad que tenemos de tratar a cada pasajero con dignidad. Samantha contuvo la respiración. ¿Estaba hablando de ella? Andrew continuó con su voz tranquila pero firme. La semana pasada uno de los miembros de nuestro personal falló en esa responsabilidad. Despidieron al señor Bennett tratándolo como si no importara. Ese momento no fue solo el fracaso de una persona, fue un fracaso de nuestros valores. El corazón de Samantha latía con fuerza cuando los ojos de un hombre se clavaron en los de ella. Caminó hacia ella, su expresión firme. Samantha dijo, su voz cortando el silencio, ¿recuerdas al señor Bennett? Su rostro palideció. Sí, susurró apenas audible. Andrew asintió. ¿Y te acuerdas de mí? Samantha parpadeó confundida. ¿Estabas en el vuelo? ¿No? Yo estaba, dijo Andrew, su tono más agudo ahora, pero yo no era solo otro pasajero. Soy Andrew Taylor, soy el dueño de esta aerolínea. La habitación quedó en silencio sepulcral. La boca de Samantha se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Su rostro se sonrojó profundamente cuando la comprensión la golpeó. Había ignorado y despedido al héroe de guerra frente al dueño de la aerolínea. Andrew no dejó que el momento se prolongara. No sabías quién era yo. Está bien, no estaba allí para llamar la atención sobre mí, pero tú tampoco sabías quién era el señor Bennett, y ese es el problema. No te tomaste el tiempo para averiguarlo. Hiciste suposiciones basadas en su apariencia, y lo trataste como si fuera menos importante que los otros pasajeros. La voz de Samantha tembló. Señor Taylor, no quise. Andrew levantó una mano deteniendo su intención. No importa las acciones de Samantha, haz lo que hiciste no fue solo una falta de respeto, fue una oportunidad perdida de honrar a alguien que merecía algo mejor. Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, no sabía, no me di cuenta. Es exactamente por eso que estamos aquí hoy, dijo Andrew. Su tono se suavizó un poco, no para avergonzarte, sino para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. No se trata solo del señor Bennett, se trata de cada veterano, cada pasajero que merece respeto y dignidad. Andrew se volvió hacia Harold. Señor Bennett, ¿hay algo que le gustaría decir? Harold se encontró con la mirada llorosa de Samantha, su expresión pensativa. Todos cometemos errores, señorita, dijo suavemente. Lo que importa es lo que haces después. No necesito una disculpa, necesito saber qué has aprendido de esto. Samantha asintió rápidamente, lágrimas corriendo por su rostro. Lo he hecho, prometo que lo haré mejor. Andrew se dirigió a la sala. En el futuro, todos los miembros de nuestro personal recibirán capacitación sobre cómo servir mejor a nuestros veteranos y pasajeros con dignidad. Este no es solo un cambio de política, es un compromiso de estar a la altura de los valores que defendemos. Cuando concluyó la reunión, Samantha se acercó a Harold vacilante. Señor Bennett, dijo suavemente, no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que
Tu historia me ha cambiado, gracias por enseñarme algo que nunca olvidaré. Harold sonrió cálidamente. Nunca es demasiado tarde para aprender, señorita, y por lo que vale creo que lo harás bien. Samantha salió de la habitación con un renovado sentido de propósito, determinada a honrar no solo a Harold, sino a cada veterano que conoció. Andrew la vio irse confiado de que la lección había dejado un impacto duradero. 2 meses después, la iniciativa Honor Flight se implementó por completo en Taylor Aviación. Los veteranos ahora reciben embarque prioritario, mejoras de cortesía cuando estén disponibles y reconocimiento personalizado del personal. El programa ha ganado una atención significativa de los medios, atrayendo elogios de organizaciones de veteranos y pasajeros por igual, pero Andrew sabía que el paso más importante estaba por venir. Hoy Taylor Aviación organizará una ceremonia para presentar una nueva incorporación a su flota, un avión dedicado a Harold Bennett y los hombres y mujeres que sirvieron en el ejército. Andrew había mantenido los detalles en secreto de Harold, queriendo sorprenderlo con él reconocimiento que tanto merecía. Harold llegó a The Hangar apoyado en su bastón mientras Andrew lo saludaba con una cálida sonrisa. Es bueno verte de nuevo, Harold. Andrew dijo estrechando su mano firmemente. Bueno verte también, hijo, respondió Harold, pero no me dijiste de qué se trata todo este alboroto. Andrew se rió entre dientes. Ya lo verás pronto. El hangar estaba lleno de empleados de aerolíneas, veteranos y reporteros. Samantha estaba de pie cerca del frente. Su comportamiento se transformó. Había aceptado su nuevo rol como defensora de la iniciativa Honor Flight, yendo más allá para asegurar que cada veterano se sintiera valorado. Mientras la multitud se calmaba, Andrew subió al pequeño escenario instalado frente a un gran avión cubierto. Un micrófono cobró vida cuando comenzó a hablar. Buenas tardes a todos, Andrew dijo, su voz firme y segura. Hoy es un día especial para Taylor Aviación. No solo estamos celebrando el éxito de la iniciativa Honor Flight, estamos celebrando a las personas que lo hicieron posible. Hizo un gesto hacia Harold, que estaba sentado en la primera fila. El señor Harold Bennett es una de esas personas. Su coraje, su humildad y su historia nos inspiraron a crear un programa que garantice que ningún veterano sea pasado por alto. Pero las palabras por sí solas no son suficientes para honrar a alguien como Harold. Así que decidimos hacer algo más. Con un asentimiento, Andrew indicó que se quitara la cubierta. La multitud se quedó sin aliento cuando la enorme pancarta cayó, revelando un avión reluciente pintado con un impresionante mural de un soldado saludando contra el fondo de una bandera estadounidense. El escudo PLS llevaba el nombre de Harold en letras negritas. Harold Bennett, un legado de coraje. Los ojos de Harold se abrieron y su boca se abrió. Apretó su lata con fuerza. Sus manos temblaban. La multitud estalló en aplausos y Andrew bajó del escenario para arrodillarse junto a Harold. Este avión está dedicado a ti y a todos los veteranos que alguna vez sirvieron. Andrew dijo con la voz cargada de emoción. Cada vez que despega, llevará tu pierna. Legado con él. Harold parpadeó rápidamente tratando de procesar lo que estaba viendo. Finalmente encontró su voz. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Andrew respondió. Esto es para ti por todo lo que has hecho. Samantha se acercó a Harold mientras los aplausos continuaban. Sus ojos brillaban de admiración. Señor Bennett, dijo en voz baja. Solo quiero agradecerte por tu servicio, por tu paciencia y por darme la oportunidad de crecer. Nunca olvidaré lo que me enseñaste. Harold le sonrió. Su expresión era cálida. Lo has hecho. Buena señorita. Sigue así. Mientras la ceremonia concluía, Harold se paró con Andrew frente al avión posando para fotos y respondiendo preguntas de los periodistas. Pero a pesar de la atención, Harold permaneció humilde, desviando los elogios y centrándose en los hombres con los que había servido. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Harold se volvió hacia Andrew. No tenías que hacer todo esto, sabes que lo hice, Andrew dijo con firmeza, porque no se trata solo de ti, Harold, se trata de asegurar que cada veterano sea recordado y honrado. Has inspirado algo más grande que cualquiera de nosotros. Harold asintió con los ojos misty. Entonces me alegro de haber podido ayudar. Mientras Harold abordaba el avión para su vuelo inaugural, un viaje simbólico que transportaba a veteranos y sus familias, Andrew observó con un sentido de orgullo y satisfacción. La aerolínea se había transformado no solo en política sino en espíritu, convirtiéndose en un lugar donde la historia de cada pasajero importaba y
Cuando los motores del avión rugieron a la vida, Harold miró por la ventana. La vista de su nombre en la cola trajo una rara sonrisa a su rostro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente visto, no solo como un veterano, sino como una persona cuya vida había marcado la diferencia. Andrew se volvió hacia Santa, quien estaba a su lado viendo despegar el avión. «Esto es solo el comienzo», dijo. Ella asintió. «Gracias a usted y al señor Bennett. Es un comienzo del que todos podemos estar orgullosos». El avión subió más alto en el cielo, llevando no solo pasajeros sino un legado de coraje, respeto y cambio. El nombre de Harold Bennett se elevaría por todo el país. Un recordatorio de que cada vida tiene una historia que vale la pena honrar y cada historia puede inspirar un mundo de diferencia.